Esperar un poquito, mis compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Me faltan algunos, listo. Bueno, muchachos, pues, primero que todo, saludarlos el día de hoy, desear que se encuentren bien. Tenemos una actividad, digamos, de laboratorio y que pues tenían que desarrollar, ¿no? Y pues tenemos también el proyecto integrador, que era una página web, ¿no? Y la actividad de biblioteca, que serían 3 notas para este tercer corte. Pues el proyecto va a reemplazar la evaluación final, ¿no? Como habíamos acordado. Entonces, pues el día de hoy eh, vamos a ver cómo conectar a la base de datos desde PHP. En la clase anterior pues les explicaba cómo crear la base de datos en MySQL Workbench, ¿no? No sé si ustedes hicieron el ejercicio, si ya la tienen hecha. Bueno, de todas maneras, perdón, es un trabajo que tienen que realizar porque desde el formulario que vamos a ver el día de hoy vamos a conectar a la base de datos. Después ya tengo aquí abierto este programa Workbench con la base de datos. Aquí tengo a Cardoso. Casallas. Bien. Profe, una pregunta. Sí, señor Brian. ¿Yo cómo puedo traer, digamos, si ya tengo una base de datos creada, cómo la puedo importar a otro SQL? Pues ya Como para tienen, traer solo ya tienen que no sé cuál es server. ¿Sabes qué es? Digamos, es de... O sea, se hizo en SAM, pero digamos que se hizo en otro computador, pero no la he podido importar para usarla en mi SAM. Mm, pues la pueden importar con PHP Miami. Por PHP Miami hay una opción de importación. Ya miramos acá. Se entra aquí a esta opción PHP Miami. Por ejemplo, esa que usted tiene ahí, profe, ¿cómo la puedo abrir desde SAM directamente? ¿Sí se podría? Sí, claro. Sin necesidad de volverla a hacer. Perdón, ¿quién fue el último? Sí, pues se tiene acá una opción que nos envía para allá, para el PHP Miami. Espera un momento. Está como lento. Profe, no es en admin. Aquí me mandas a la carpeta. O sea, yo recuerdo. Tengo un problema con el proxy.
Sí, se coloca localhost el puerto y el phpMyAdmin. Pero digamos, si usted tiene que crear la base de datos, tiene que decirle base de datos nueva para que la cree vacía. Y por acá por importar, primero tiene que exportar la base de datos. Usted se para encima de su base de datos y le va a exportar. Y acá entonces le dicen que en formato SQL y ya le va a continuar y él se la exporta, él le deja un archivo por allá en una carpeta. Y bueno, una vez se tiene ese archivito que le genera la base de datos, entonces se crea una nueva base de datos y pues ya tiene el archivo. No sé si tenga, él genera un archivo .sql, se lo exporta y después le da importar y él le crea la base de datos. Tienen que mirar algún video, exportar, importar base de datos en SAM, ahí en YouTube, hay muchos videitos de eso. Claro está que para el proyecto yo solo estoy pidiendo que tenga una tabla, ¿no? Y que conecte un formulario. Entonces, bueno. No sé qué me falta en la lista de hoy. Alguien más llegó, pero no me di cuenta. Marín Londoño, Suárez, Talero, Canizales, creo que fue Canizales el que llegó. Karen. Bueno, muchachos, entonces, acuérdense lo que hicimos la clase pasada, que construimos una base de datos llamada restaurante. Esa base de datos era de ejemplo. Tenía una sola tabla que era mesero y tenía pues 4 columnas: el ID, el nombre, la edad y la ciudad. Entonces, habíamos hecho 4 procedimientos almacenados: actualizar mesero, consultar, eliminar e insertar, que son las cuatro funciones de la CRUD. Y que a través de esas funciones vamos a enlazarlas, vamos a poder enlazar ese código a los botones del formulario. Entonces, hoy vamos, pues, a ver, la idea era explicarle a ustedes cómo funciona el patrón MVC, que es el modelo vista controlador, que es una arquitectura a 3 capas que se utiliza mucho hoy en día. Pero pues no los voy a complicar en el proyecto porque por cuestión de tiempo de pronto los errores que les llegue a generar les va a complicar la vida. Y más bien, pues ya tengo el código acá. Ya tengo el patrón MVC configurado. Hay que crear 3 carpetas, que es el controlador, el modelo y la vista. Y hay que configurar un archivo por cada capa. Son 3 capas. Donde está la página web, la capa de la vista. Donde está, digamos, la conexión a la base de datos. Este código es el de el modelo, y el del controlador pues está en esta capa, ¿sí? Que es un archivo, una clase controladora. Aquí sí utilizamos programación orientada a objetos para crear la clase controladora y la clase del modelo con los métodos de la CRUD, el método de actualizar, eliminar, buscar, etcétera. Pues ya aquí tengo el código, pero no lo voy a pedir el proyecto así, porque el modelo vista controlador pues tiene una complejidad.
es muy usual que a los estudiantes trabajando con el patrón MVC tengan esos problemas a la hora de probar el código. Entonces yo más bien el martes creo que tienen la entrega de la página web. Más bien el martes explicamos el modelo vista controlador y de pronto si alcanzamos el viernes, vamos a ver si me alcanza el tiempo para explicar algo de Angular, pero sería como el viernes. Vamos a ver. Pero el proyecto no lo voy a pedir a 3 capas, no aplicando el patrón MVC. ¿Ya? Yo lo voy a explicar, pero no lo vamos a utilizar dentro de la página web. Entonces, pues hoy les voy a enseñar cómo conectar a la base de datos. Entonces, vamos a utilizar, ya acá me interesa, cómo conectar a la base de datos. Entonces vamos a crear un archivo nuevo y vamos a ir paso a paso haciendo pues estas pruebas, ¿no? Entonces, estoy dentro del proyecto restaurante, acá, que está en la carpeta htdocs de SAM. Voy a crear pues un proyecto nuevo. Entonces, a ver, vamos a crearlo aquí como nuevo. Aquí tenemos una carpetica, llamémosla PRG o proyecto, para proyecto restaurante. O PRG, coloquémosle PRG de proyecto. Y aquí adentro vamos a meter nuestros archivos. Entonces vamos a colocar pues nuestro formulario que ya teníamos. El formulario lo teníamos acá en una que se llama restaurante. Y voy a tomar este archivo y lo voy a pasar para allá. Entonces, pues las vistas son las mismas páginas web, ¿no? Las vistas de una aplicación. No le cambio el nombre. Pasamos el formulario para acá. E igual ustedes tienen que tener en su página web unas carpetas, por ejemplo, CSS, que es para las hojas de estilo, ¿no? O una carpeta recursos. Entonces, dentro de recursos van a meter las hojas de estilo. También debe haber una carpetica de imágenes. Y si tienen archivos de JavaScript, debe haber una carpetica aparte dentro de la misma recursos para los archivos JavaScript. Ok, aquí pues tiene que haber también un archivo, digamos, tiene que haber un index, ¿no?
Entonces el index es la página de inicio de un sitio web o el punto de entrada. Pues no sé cómo la vayan a organizar, pero pues toda página web debe tenerlo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir index.php. Listo. Pero pues este archivo no va a contener nada. ¿Por qué .php los archivos? Porque les había dicho que dentro de ellos podía haber código PHP, entonces cambio la extensión de HTML a PHP, listo. Una página web es una mezcla pues de varios lenguajes. Entonces, listo, aquí le digo que me abra la nueva carpeta. Y aquí estaría pues el archivo de la que hicimos la clase pasada con el formulario para los datos del mesero. Y vamos a ver si nos muestra el formulario. Entonces vamos aquí. Bueno. O localhost. En SAM a veces nos pide el puerto. Si usted ve que la página web no le funciona, pues a veces nos pide el puerto. El RY, restaurante, y el archivo llama vista mesero. Ahí está el formulario, el que diseñamos en la clase pasada. La idea es que primero conecte a la base de datos. ¿Ya? Que nos conecte a la base de datos. Bueno, entonces, en este momento no tenemos conexión a la base de datos. Voy a borrar los registros de la base de datos restaurante, y tenemos aquí en MySQL. Le hacemos un truncate, ¿no? A la tabla meseros. Truncate, borro la información de la tabla. Truncate table, meseros. Ejecutamos. Y hacemos un select asterisco a la tabla. Meseros. La tabla ya está vacía. La idea es desde el formulario mandar la información a la tabla. Bueno, entonces, si quiero ponerle un borde, se podría, ¿no? Ponerle... Le voy a poner un borde a la tabla como tal. Si la quiero con bordes, a ver, border 1, border 2. A ver cómo estoy con border 1. Correcto, ahí tienen los bordes. Si la quiero ver de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, ahora necesitamos conectar a la base de datos. Entonces, vamos a, pues, lo ideal cuando uno trabaja ya en varias capas es que usted cree una clase para conectar, ¿sí? Class conectar, y que tenga una función, por ejemplo, que llame conexión. Eso es lo ideal, que en un archivo aparte esté, digamos, el archivo que esté la conexión. Pero en este caso lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a hacer todo entre un solo archivo para que ustedes aprendan
que no es necesario, pues, tanto el patrón de MVC para conectar a la base de datos, se puede hacer directo. Pero que cuando ya estén haciendo un software, digamos, más estructurado, pues no lo van a hacer así, lo tendrán que hacer utilizando el modelo vista controlador. ¿Qué es el modelo? El modelo es donde van, digamos, la capa donde están los archivos que conectan con la base de datos. Cada archivo conectará con una tabla en la base de datos, por ejemplo. Las vistas son las páginas web donde están los formularios. Y el controlador, pues es el que conecta el modelo con la vista. Ya es un archivo que pues hace esta parte. ¿Ya? Entonces, bueno, no vamos a utilizar MVC por ahora. La idea es conectar a la base de datos de una manera muy sencilla. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a basar en algunas cosas de este archivo. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 variables. No vamos a utilizar tampoco clases ni programación orientada a objetos. Lo vamos a hacer de la forma más simple posible. Y así lo van a hacer en el proyecto que tienen que entregar el martes. Bueno, nuestro archivo nuevo está en lista mesero. Vamos a ponerlo aquí al final. Aquí, pues miren ustedes que al principio yo he puesto un script de PHP, ¿sí? Ya es código mezclado con HTML. Coloco esta línea, por ejemplo, de error reporting, para que no me salgan esos mensajes aburridores de advertencias, de anuncios. Con esto evito que me salgan esos mensajes malucos en inglés en la página web. Se debe poner en la primera línea. Ahora, aquí vamos entonces a hacer la parte de la conexión a la base de datos. Aquí mismo. Entonces vamos a colocar un comentario que diga conexión a base de datos. Listo, entonces aquí ponemos las variables. Voy a bajar todo esto para que no se me van a complicar con este código que tengo acá por ahora. Lo voy a dejar bien abajo. Aquí mismo es donde está el formulario, ahí mismo. Y aquí voy a colocar mi código. Ya lo había pegado. Y tampoco voy a colocar nada de esto de public ni nada de eso porque las variables públicas son cuando estamos dentro de una clase. Y aquí no voy a utilizar clase ni nada de eso. Voy a utilizar información común y corriente. Entonces necesito crear 4 variables. Entonces, una variable para el host, que es el servidor. ¿Sí? Una variable para el usuario y la contraseña del servidor MySQL. La variable database es la base de datos. Vamos a conectar, en este caso restaurante, y charset, pues es el juego de caracteres que va a utilizar la base de datos, que es como una compilación que utiliza en los archivos de la base de datos. Ustedes saben que cuando hablo de compilar, pues es como traducir código que hay en un lenguaje humano al lenguaje de máquina, ¿listo? Bueno, ahora, ¿qué más necesitamos? Para poder conectar con la base de datos, pues hay unas instrucciones. Vamos a tomar estas instrucciones que están acá. Vamos a tomar todo este código y lo vamos a pasar para allá. Marín. Hola, ¿cómo vamos? Bien, sí señor, muchas gracias.
Entonces, bueno, aquí vamos a hacer conexión con la base de datos. Pues les cuento que necesitamos una variable para que guarde lo que es la conexión, una variable acá, y necesitamos llamar una función que llama MySQLi, ¿sí? Esta es una función del PHP para conectar a base de datos MySQL. Y aquí, esta función me va a pedir a ustedes 4 parámetros. Primero que es el host, en este caso, para nosotros el localhost, necesitamos el usuario. La variable de pesos user contiene root, que es mi usuario. Necesito pasarle el password y necesito pasarle la función a base de datos a la que se va a conectar. ¿Listo? Ahora necesitamos hacer una consulta a la base de datos para que establezca el juego de caracteres, que se establece mediante, ¿cómo se hace una consulta? Pues llamando a la función query, que query pues significa consultar, verbo consultar, y se le pasa una cadena concatenada con setNames, y le decimos acá que concatene esto con la variable charset, que es el juego de caracteres de la base de datos, y tendrá que establecer esa parte. Ahora necesitamos comprobar si hay un error en la conexión a la base de datos. Entonces, pues acá he colocado que le coloque a la letra de color rojo para que muestre el error en ese color. Ahora también quiero mostrarle pues al usuario si hubo un fallo al conectar a la base de datos. En este caso va a imprimir fallo al conectar y vamos a concatenar todo eso. La variable con es la que maneja la conexión. Y pues en este caso vamos a pedirle que ejecute el método connect error no, que nos muestra, digamos, el error de conexión que se produjo, el número del error, y le decimos la variable con que invoque el método connect error que muestra la descripción del error. Este exit, pues a ver, no lo necesito acá. En caso contrario, que la conexión haya tenido éxito, no habría problema y mostraría que la conexión a la base de datos fue exitosa. ¿Listo? Entonces aquí tenemos pues ya validado si la conexión fue establecida o no. Este es una estructura bicondicional, aquí se evalúa. Si esto es verdadero, muestra error, y si esto es falso, entonces muestra conexión exitosa. A ver, MySQLi es una extensión de PHP. Existen varias extensiones para conectar a bases de datos de PHP. Las extensiones, ¿qué son? Las extensiones son como librerías que trae PHP para conectar a motores SQL, ¿ya? No significa que sea la única, porque también está una que se llama el PDO, que pues también es muy buena. Pero si ustedes la buscan, extensiones de PHP, MySQL, van a encontrar información, porque ellos son como controladores de bases de datos.
Está MySQLi, que es una librería para conectar. A ver qué me muestra acá, si las muestra todas acá. Extensiones en PHP dice acá. Las extensiones más populares son, a ver, también pues lo llaman módulos, ¿no? Y a ver, aquí hablan de PDO. Esto es PDO MySQL, PDO PGSQL, son librerías para PostgreSQL. Bueno, pues aquí me está mostrando la otra cosa. Pero las más utilizadas son MySQL y PDO. Nosotros vamos a trabajar con el PDO, perdón, con MySQL. Bueno, acá nos hablan de muchas más. Mire, MDB2 Driver MySQL, MDB2 Driver Codegen MySQL UDF, Codegen MySQL Plugin, Codegen MySQL. Pero hay unas que son más conocidas. Lo que pasa es que aquí no sé por qué no están saliendo. Cambiémoslo acá. Hay muchas formas de conectar. Y cada librería pues trae sus propias funciones, sus propios métodos y uno pues decide cuál utilizar. Bueno, no las pude encontrar fácilmente. Bueno, listo. Pero ahí vieron algunas. Entonces, aquí en el código nos tocaría probar si esto ya conecta con la base de datos. ¿Sí? Vamos a guardarlo y vamos a actualizar acá. Y si en caso tal de que ya esté conectando con la base de datos, nos tiene que mostrar un mensaje aquí que diga conexión exitosa o algo así. ¿Qué sucedió? ¿No? Creo que no. Creo que no aceptó el comando. Bueno. Por ejemplo, en este caso, cuando yo lo utilizo desde el patrón MVC, pero déjame ver una cosa. No, si está en Perella Restaurante. Él tiene que mostrar, aquí lo estoy haciendo desde el patrón MVC, y él de una vez me muestra conexión a la base de datos exitosa. ¿Sí? ¿Sí? Dice conexión a la base de datos exitosa, me dice. Pero desde acá, déjenme examinar una cosa. Bueno, lo puedo hacer, hay muchas formas de conectar, o sea, no es que haya una sola forma de hacerlo. Si yo quiero lo puedo trabajar con
con este ejemplo, pero es un código más orientado a objetos, ¿no? Y este código pues que muestran acá es un código sin orientación a objetos. Podemos probar este código, a ver cómo nos va. Entonces, me tocaría cambiar, o sea, yo estoy copiando. Vamos a probar este, a ver. Aquí en este caso, pues me pide el host. Yo le puedo pasar también directamente a la función MySQL y connect el host, el usuario que sería el root. Le puedo pasar variables, le puedo pasar directamente los valores. La contraseña de mi sistema también es root. La base de datos se llama BD restaurante. Aquí en este caso el objeto se llama enlace, en la pasada llamaba con de conexión. Y pues aquí le va a decir si hubo error en la conexión a la base de datos. Se saldría el programa con éxito. Si tuvo éxito, pues le va a mostrar acá esta parte. Y cierra la conexión, ¿no? La idea es que cuando usted abre una conexión, pues se cierra la conexión. Esta función close cierra la conexión, pero se tiene que pasarle el objeto que contiene la conexión. En este caso, pues su enlace. Vamos a probarlo a ver si nos trabaja bien. No sigo teniendo inconvenientes. A ver, lista mesero, Pérez restaurante. A ver. Voy a colocar esto aquí entre comentarios. Bueno, parece un inconveniente. Entonces hagamos un archivo aparte acá. Hubo como un conflicto acá. Llamémoslo conexión.php. Bueno, lo que pasa a veces es que cuando uno utiliza código de internet, se generan conflictos entre versiones. Yo tengo una versión instalada aquí de SAMP y pues este código puede ser de una versión anterior. Hagámoslo con X más bien. /uscones.php
Vamos a ver qué sucede. El archivo está en vista. Bueno, sí, ya esta vez nos mostró al menos un error. Dice que la base de datos B de restaurante es desconocida. Entonces, sí, creo que la base de datos se llama un restaurante nomás. Quitémosle aquí. A ver qué sucede. Bueno, ahora sí mostró que la consulta se realizó con éxito a la base de datos. ¿Sí? Ahí ya está conectado a la base de datos. Ahí ya conectó con la base de datos, ¿listo? Ya tiene conexión. Entonces, el siguiente paso es que coloquemos el código del formulario. Entonces, el código del formulario lo tenemos acá. Claro, está que yo, es que a ver, yo estaba ejecutando, era este Connex, es que yo lo estoy ejecutando desde Vista Mesero. Connex. Bueno, ya que no lo localiza. Es que está yo lo había metido en Vista. Bueno, listo. Sí, podemos trabajarlo desde aquí también, no hay problema. Entonces el código de ese formulario estaría acá. Vamos a pasar todo el código HTML para allá. Listo. Ahí tienen que mostrar el formulario. Esto es de Vista Connex. Bueno, y ahora sí no lo muestro. ¿Por qué? Restaurante. A ver, revisemos. Oiga, qué chistoso. Ahorita estaba. Es que vuelta al puerto. No, ahí está. Localhost 8090 PRG. Ya es que esta carpeta de restaurante. Ya entendí qué es lo que pasa. Ahí está nuevamente. Listo. El código del formulario. Actualizamos. Ahí está el formulario. Listo. Ya apareció. Y ya nos dice que hay conexión. Listo. Pongámosle un saltico de línea a esto. Hecho ver. Control X. Control V. No quiso dar. Bueno. Bueno, ahora lo que queremos hacer es insertar un registro en la base de datos.
Entonces necesitamos un código que nos permita insertar en la base de datos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Digamos, este formulario nos va a reenviar. Cuando él le dé clic en un botón de insertar, o cualquiera de estos botones, él nos va a reenviar al mismo formulario, que es vistamesero.php. ¿Listo? O sea, se recarga el formulario él mismo. Apenas él llene los datos, le den a aceptar, se va a recargar y va a mostrar que pues, fue insertado el registro en la base de datos. Bueno, listo. Vamos a ver si aquí podemos poner un salto de línea porque lo pegado. Está chistoso, no quiere aceptar el salto de línea. Bueno, entonces, ¿cómo hace él para insertar? Aquí tenemos, por ejemplo, un código en este, aquí. Hay un método insertar. Y insertar tiene que ejecutar pues el procedimiento almacenado, ¿ya? Un método query, por ejemplo, va a llamar, esta función va a llamar el procedimiento almacenado, pero hay que pasarle pues los valores desde el formulario. Entonces te crea aquí, por ejemplo, una variable que obtenga la respuesta y acá pues se llama un método query y aquí le pasa con call. Acuérdense que aquí yo probaba los procedimientos almacenados con call acá dentro de MySQL. Yo los probaba acá, pues creaba el procedimiento almacenado y con call lo probaba, lo ejecutaba. Aquí desde PHP es parecido, se dice call, el nombre del procedimiento almacenado que hemos creado, insertar mesero y le paso las 4 variables que necesita para hacer el insert into en la tabla. Y en este caso, pues acá hay unas variables, ¿sí? Entonces vamos puede ser con un código orientado a objetos o con un código que no esté orientado a objetos. Igual, hay muchas formas de, hay muchas formas de hacerlo, ¿ya? Hay muchos códigos, ustedes van a mirar en internet y hay muchas formas de hacerlo. A ver, busquemos acá un ejemplo sencillo. Hay códigos que son orientados a objetos, en donde tienen que utilizar flecha para invocar el método de PHP. Hay otros que no es necesario, hay funciones más sencillas. Y son insertar registros con función PHP. Bueno, ustedes saben cómo se inserta, ¿no? Con insert into, eso ya lo vimos. Y aquí está una consulta de insert into, muestrar cómo están utilizando el código acá. No, pero no lo hagamos con funciones. Ellos están haciendo con un function acá. Se puede hacer con funciones, como ya este tema lo vimos. Podemos hacerlo así. Y pues aquí tienen un insert into. Bueno, busquemos lo más sencillito.
Bueno, acá está el método MySQL Query. Pero es que, perdón, ustedes tienen que tener en cuenta una cosa, que ustedes tienen que utilizar la función, porque es que ustedes pueden encontrar MySQL Query, MySQLi, que son extensiones diferentes, ¿listo? Aquí yo estoy trabajando con MySQLi. Entonces, porque hay unas que son MySQL solita, hay una extensión que es MySQL solita, y la nueva versión es MySQLi. Si usted trabaja con MySQLi, tiene que insertar con funciones MySQLi, ¿ya? Por ejemplo, este código nos puede servir porque dice MySQLi Connect, que están utilizando la misma que nosotros. Y para insertar está MySQL Query. Entonces vamos a utilizar este. Vamos a utilizar este código. Bueno, vamos a utilizar lo más sencillo posible. Ahorita les explico qué son las variables request y las variables post. Bueno, se supone que hasta aquí ya hay conexión a la base de datos y ahora queremos es insertar un registro. Aquí tenemos, digamos, la consulta a la base de datos. Entonces decimos query insert, pero pongámosle aquí a la variable consulta o SQL, peso SQL, más sencillo. Se puede hacer con insert into directamente y pues van a ver cómo es esto. Tenemos aquí una variable result que guarde esto, resultado de la consulta. Aquí le hubiéramos podido decir inserte dentro de la tabla meseros, o sea, sin utilizar el procedimiento almacenado. Aquí le pasamos los campos de la tabla, que son ID y nombres. Ciudad. Y aquí pues le tenemos que pasar las variables. Bueno, entonces aquí está, digamos, la situación que usted puede utilizar variables request. Request, a ver, son las que el formulario va a enviar, va a capturar esas variables que tú pones aquí en los valúes. No sé si nosotros en la clase pasada, en los name, nosotros acá en el formulario mesero, por ejemplo, pusimos unos name, que son los nombres de la variable. Digamos, esto es para el ID de la persona, este es para el nombre de la persona, estos son los nombres de las variables, de las cajas de texto, ¿ya? Y se tiene que tener en cuenta esos name, porque esos son los que envían, los que son enviados por el formulario, ¿ya? Y a través de la variable request, entonces se capturan las variables. Entonces aquí usted dice, bueno, aquí necesita que la variable request, que es un arreglo, que le obtenga el ID de la persona. Aquí se puede utilizar post o request, cualquiera de los dos, ¿sí? Los datos que envía el formulario están dentro de la matriz o el arreglo request. Necesita pasarle también el nombre, ¿no?
Y necesitamos pasarle la ciudad. Hay que pasarle todos los datos. Intentamos pasarle la ciudad, la edad, perdón, de la persona. Y la ciudad. Y ahí estaría armado el inserinto para la tabla mesero. Entonces, deben de colocarlos en el mismo orden. Nombre de la ciudad y los valores acá. Con la variable request, el ID, el nombre, la edad y la ciudad, perdón. Acá. La función MySQL y query tiene que pasarle aquí dos parámetros. Primero, tiene que pasarle el objeto de la conexión, que es este llamado enlace. Eso es enlace. Y tienen que pasarle también la cadena que tiene la consulta SQL. Esta cadena es la que tiene el inserinto. ¿Listo? La tiene que pasar ahí. Y bueno, entonces aquí ejecutamos esto. Vamos a ver si él hace la inserción. Ah, bueno, toca que valide aquí también en el formulario, porque el formulario se va a recargar. Entonces diría que decir si la variable post o la variable request que envió el formulario está llena, tiene datos. Entonces aquí le decimos, le ponemos un condicional. Listo, entonces, ¿esto qué quiere decir? Dice si peso request, eso significa que si la variable request es igual a true, que si está establecida, o sea, yo la puedo colocar así igual a true, o así solito, y no hay problema. Entonces, si está en true, quiere decir que si se enviaron datos a través de request y tiene que tomarlos y insertar el registro. ¿Listo? Entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo, vamos a ver si nos está insertando. Actualizamos. Ah, bueno, no hemos insertado datos. Y la tabla está vacía, entonces insertar el 1, el nombre, digamos, Fran, la edad, 39 años, por ejemplo, la ciudad 2. Insertar, bueno, pero ven que sí sucedió algo, ¿no? Ah, que la base de datos de restaurantes desconocida, de restaurante, miremos a ver, porque si ya la habíamos cambiado, ¿de dónde estamos ejecutando? Restaurante, vista mesero. En la línea 4 dice que la base de datos de restaurante, pero la hemos cambiado. Ah, estoy haciéndolo desde vista mesero. La idea era hacerlo desde Conix. Ya, listo, desde Conix. Es que está mal acá. Pero, bueno, toca volver a insertar. El 1, Fran, edad 43 años, ciudad 1. Bueno, nos dice que el nombre de la base de datos está mal, miremos a ver qué fue lo que pasó. Muy chistoso porque aquí dice restaurante y la base de datos se llama restaurante.
Entonces, bueno, hay algo chistoso acá. ¿Qué pasó con Conix? Hay warning. Insertamos el 2, a ver. Pepe. Bueno, está muy chistoso, o sea, no tiene por qué salir restaurante. A ver. Aquí tenemos el peso request. Y si es el botón insertar, colocamos esto. Adentro. Decimos que si se presionó el botón insertar, entonces tendrá que hacer lo siguiente. El botón se llama insertar. A ver, abajo. Sí, el botón, en el name del botón, sí, dice insertar. Y bueno, si viene algo por request, entonces, y si el botón es insertar, háganme el favor, inserten la tabla meseros estos datos. Inseriendo meseros, ID, nombre de la ciudad, value, request ID, el nombre, request ciudad, request ciudad. Ok, bueno, entonces, a ver qué sucede otra vez. Unix. Aceptamos con el código atrás, a ver. Pero no nos muestra el mensaje si lo insertó. Ah, pero vamos a mirar la base de datos. Vamos a decirle que seleccione de meseros a ver si lo insertó. Vacíos. Lo insertó, pero lo insertó vacíos. 0, 0, 0. Bueno, otra cosa que podemos mirar por qué está fallando la consulta es lo siguiente. Yo puedo, en lugar de utilizar variables request así de esta manera, porque se ve que el código queda, bueno, un problema de PHP son las comillas. Comillas simples, comillas dobles, a veces generan mucho inconveniente. Entonces, pues se aconseja que utilicemos variables auxiliares.
Entonces muchas veces eso causa conflicto en algunas versiones, las comillas y todo este tipo de cosas. Entonces podemos salvar aquí en variables auxiliares los valores que vienen del formulario. Entonces seguimos pesos ID igual a peso request, pesos barra el piso request. Request significa petición o solicitud. Entonces, que reciba, por ejemplo, el ID que viene del formulario, que es la propiedad name, ¿no? Que reciba también, digamos, el nombre, una variable nombre auxiliar, y que decirle, bueno, necesito que me envíe el nombre. Necesitamos la edad. Entonces la edad con request, dicen que es la propiedad name del formulario. Y necesitamos la ciudad. Hacemos pesos barra el piso request ciudad. Ya las tenemos acá las variables, entonces aquí sería pasarle, a ver, acá en el modelo tengo un ejemplo, pero acá lo tengo, es así. Vamos a ver. Para no pasarle toda esta cadena, entonces simplemente le vamos a pasar la variable. Pasémosle la variable pesos, acá la tenemos ahí, pesos ID. Aquí le pasamos peso nombre en el values, ¿no? Peso ciudad. El signo pesos también. Pesos ID, pesos nombre, pesos edad y pesos ciudad. Listo. A ver, este paréntesis se cierra aquí, miren. Ya que esta comilla doble no iría. Esta comilla doble no sobra acá. Usted abre comillas doble acá y tiene que cerrarla aquí al final. Este tampoco iría. Y este paréntesis se abrió acá. O sea, este se abrió acá y se cerró acá. Y este se abrió acá y se cerró acá. Pero seguimos teniendo un error acá. Insert into mesero, values. Nombre, tiene doble comilla. Oh, sí, señor, tiene acá. Ahora sí. Si yo le dejaba la doble comilla, todo esto aquí para abajo queda verde, ¿sí? Quiere decir que hay un error. Si le pongo la comilla sencilla, ya queda otra de los colores bien. Eso es una seña de que hay un error en la sintaxis. Vamos a ver qué sucede. Toma el 4. No, hay un inconveniente acá.
Estamos utilizando MySQL y Query. Bueno, pues acá tenemos otra forma de hacerlo con esta función, pero al parecer el código que pegamos está generando un conflicto. Tal vez son estas funciones que utiliza el código, porque cuando traté de insertar un salto de línea acá no me dejó y me pareció chistoso. Tratemos con esta función, a ver. Bueno, la idea del trabajo es que ustedes, digamos, inserten, porque yo lo hago insertar, o sea, yo ya lo hice insertar desde el patrón MVC. Cuando yo inserto una fila acá, restaurante, vista usuario. Vista mesero, ¿verdad? Yo lo hago, ya ahorita lo estuve probando y desde el patrón MVC lo está haciendo. Lo que pasa es que a veces utilizamos códigos, pero son incompatibles un poco con las versiones. Vista mesero es el archivo. Esto era lo que yo estaba probando, listo. Pero ya se me olvidaba que había retirado el código de acá. A ver, aquí la tabla, ¿cómo está? La tabla la limpiamos. Quedó vacía porque ahí está vacía. Y si yo trato de hacerlo desde acá, vista mesero.php, actualizo. Y le digo que me inserte, digamos, el 1, que es Fran, de edad 43 años, ciudad 1, vamos a ver, porque como lo modificamos ahorita, entonces en este caso dice, mire, registro insertado exitosamente, ¿ya? Y si yo miro en la base de datos, el 1 Fran que acabé de insertar, le digo aquí, CL asterisco, y tiene que aparecer Fran ahí. Está chistoso, sí,
está chistoso. Entonces sí hay un conflicto. Sí me lo está insertando, pero no está dejando... Me toca revisar eso. Porque pues la herramienta la configuré, la estuve configurando hoy, pero tiene un fallito. Entonces... Sí, sí lo está insertando, pero no está mandando los datos como tal. Lo está mandando, pero vacíos. Aquí tengo una base de datos, aquí tengo un proyecto que es PRY Proyecto, creo que es, para alguna demostración acá. Y estábamos mirando pruebas, pruebas, creo que pruebas es un proyecto que yo trabajé. Y este proyecto conecta con la tabla, conecta con la base de datos conjunto, bueno, con una base de datos de un conjunto cerrado. Vamos a revisar esto. Y la vista acá se llama vista usuario. Entonces, permítame, si está la base de datos conjunto acá. Sí, acá está la base de datos conjunto. Conecta con una tabla usuario. Y la tabla usuario, ¿qué información tiene? Vamos a mirar la tabla usuario, ¿qué información tiene? Vamos a abrir un nuevo archivo. Vamos a decirle select asterisco usuario. Sí, esta tabla está llena de información. Tiene código, nombre, apellido, teléfono, usuario, contraseña, de usuario, estado. Vamos a hacerle un truncado a la tabla. Y truncate table usuario. Que la borre. Listo. Ya limpió la tabla y vamos a ejecutarla desde acá. La aplicación se llama pruebas. Indefinido índice actualizar, pero no, esto no era un error. Él sí dice que lo insertó, pero tiene un inconveniente cuando recibe el dato. Bueno, eso debe ser alguna comilla simple o algo, toca revisarlo. Y acá, bueno, entonces aquí sería proyecto pruebas. Y está en la vista usuario, creo que es un formulario que yo había hecho también. Acá está. Claro que este formulario ya tiene todo lo que van validaciones HTML5 y todo eso. Entonces, si yo necesito uno nuevo, le doy aquí. Voy a insertar el 1 por ejemplo. No, pero está chistoso porque está inactivo. Limpiar. Tiene una variable activada. No, lo tengo bloqueado. Él sí hace la conexión a la base de datos. Ya se desactivó. Listo. Entonces, si yo voy a insertar uno, por ejemplo, le coloco el código 1. Aquí, Fran Jairo. Y teléfono, entonces 311-818. ¿No?
Inclusive acá pues me da la opción, yo puedo meter estos listas desplegables también, por ejemplo, si quiero un administrador y si en qué estado está el usuario activo o inactivo, entonces yo le digo inactivo y le digo insertar. Bueno, dice que la contraseña debe tener mínimo 8, está validando, si ve que hace ya validaciones, pero yo no les voy a pedir que hagan validaciones. Insertar. Aquí me dice que registro insertado exitosamente. ¿Sí? Entonces, si yo voy a la base de datos, a la tabla usuarios, acá, ya me tiene que aparecer esa fila que yo inserté. Sale asterisco por un usuario. Ahí aparece, mire, el que acabo de insertar. Entonces, chicos, déjenme, yo les termino este código y se lo envío, se lo subo a la plataforma o lo envío al correo para que ya ustedes lo revisen y lo terminen, listo. Ahí les voy a enviar ese código, listo, pero entonces me tienen que dar un tiempito, yo creo que por ahí mañana ya les puedo enviar el archivo para que ustedes este fin de semana hagan la conexión a la base de datos, listo. Estaba probando aquí con este nuevo archivo, pero me parece que hay un problema con las comillitas ahí, me toca revisar. Y yo se lo cuadro y ya mañana se lo envío. ¿Les parece bien? Bueno, señor. Listo, profe, sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, no les quito más tiempo porque tienen clase a las 8 y tienen que ir a comer, entonces... Profe, una consulta. Sí, dígame, Anderson. En SQL Server se puede poner campos calculados, pero en este que estamos haciendo en PHP Admin, también se puede, porque es que no he dado como con el chiste. Pero en SQL Server, sí, claro, en MySQL... O O sea, sea, en SQL Server sí, es fácil, pero en este no he podido. Le pongo, pero es como si no dejara. cuando saca un valor de otras columnas, un valor derivado. No, digamos, quiero poner en la base de datos un campo calculado, pero no... O con una función, calculado con una función. Sí, O algo señor. así. Pues MySQL maneja funciones. Ahora yo confirmo acá. Sí, claro. Acá hay campos calculados, sí, mira. Y se pueden hacer dentro de las mismas consultas select los valores calculados. Bueno, de pronto en las consultas se podría, pero directamente en la base de datos no me deja poner el campo calculado. O sea, cuando necesitas, por ejemplo, enviarlo desde PHP. ¿O desde qué orden lo estás haciendo? ¿Desde qué comando? Insert, update, delete, ¿desde cuál? Digamos, recién se crea la tabla con los campos. Digamos, al campo yo le quiero poner de una vez el calculado, pero no. En este no he podido. En SQL Server sí es muy fácil. Ya. No, mira, pues tienes que mirar videos, ¿verdad? De valores calculados, acá hay varios videos. Sí, he mirado, pero no explica nada de eso. Y más o menos, ¿qué es lo que tiene que hacer el campo? Digamos, tomar valores de IVA. Digamos que una función así no muy concreta. Pero sí. entonces directamente pero que quede en la tabla, no. En el campo, no. Puede hacerlo a través de funciones, porque, digamos, MySQL maneja funciones y maneja procedimientos almacenados. Entonces, ya no es, digamos, la verdad que yo le explicaba, pues, acá con Create Function. Ya tocaría era dentro de la misma consulta o desde PHP Aquí, hacer eso. tú, digamos, uno puede crear un procedimiento almacenado que calcule algo, ¿sí? Pero también puede crear funciones y usted invocar esa función donde la necesita. Entonces usted dice, por ejemplo, create function. Ya no es create procedure porque ya no va a ser un procedimiento almacenado, sino con create function en PHP.
y adentro de esa función usted puede escribir el código que usted necesita, ¿ya? No a nivel del select ni nada de eso, sino un valor y de ahí tomarlo en una variable y enviárselo a un campo, a una columna de la tabla. Pero entonces, Vale, investigue sobre funciones en MySQL, create function, no procedimiento almacenado, create function. Y él tiene lo mismo, tiene el begin, tiene el end, y adentro usted coloca todo su código, lo que necesita calcular. vale, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, pues no les quito más tiempo. Entonces, yo por ahí mañana les envío el código ya listo para que se lo apliquen allá a la página web. ¿Listo? No lo quise hacer a través de, no lo quise hacer a través de, digamos, patrón MVC, porque les voy a complicar más la vida. Son 3 capas de software que tienen que configurar. Yo sí lo voy a explicar, pero lo voy a explicar el martes. Entonces, ustedes me van a entregar en un solo archivo el formulario, en una página web, y el formulario, todo el código va a estar en un solo fichero. Y pues tiene que insertar, conectar a la base de datos. Y yo les envío el código a eliminar todo eso. Es muy sencillo. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy, chicos. De todas maneras, hay videos también en YouTube. Busquen acá. En Google ustedes van a buscar ejemplos también. No importa si ustedes ven que se les facilita un código, más un código que encuentren en YouTube, pues lo pueden hacer. Entonces, CRUD, buscan por ejemplo CRUD PHP MySQL, ¿sí? Y aquí salen varios ejemplos de cómo hacer la CRUD en PHP. Desde conectar a la base de datos, cómo insertar, actualizar, eliminar. Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma que te ayuda a seguir el... Hey Goders, bienvenidos a un nuevo Entonces, video de Fastweb.com. busquen así, PHP MySQL CRUD y ahí encuentran pues el ejemplo hay varias formas de armar el código, eso sí les digo, ¿sí? Eso también elimina, si yo le digo acá, en el código que yo tengo, le digo, coloco el código 1 en el formulario y le digo, en este caso para mí es inactivar, él me va a inactivar la fila. Por ejemplo, aquí el usuario dice que está, digamos, en estado on, estado activo. Y si yo le digo inactivar, él me va a inactivar este usuario, me lo va a poner en off, por ejemplo, usuario inactivo. Y le digo inactivar. Ah, bueno, aquí tengo un inconveniente y es que toca volverlo a recargar. Localhost. Restaurante. Vista. No, aquí era Pérez. Pruebas. Yo quiero inactivar el número 1 porque es la única fila que hay allá. Vamos a ver si lo hace inactivar. Registro inactivado exitosamente. ¿Sí? Si yo vengo y actualizo acá, ya no tiene que aparecer en on, tiene que aparecer inactivo. Entonces aquí me dice inactivo, miren. ¿Listo? Listo, chicos, los voy a dejar hasta ahí. Entonces, nos vemos el día martes, ¿no? Listo, profe, feliz noche. Dale, muchachos, que estén muy bien. Que descansen. Hasta luego, profe.